Hola, muy buenos días a todas y todos, a quienes nos acompañan de forma presencial y a quienes nos acompañan vía transmisión en las redes sociales. Mi nombre es Cristian Torres, soy coordinador del área de conflicto de interés e interferencia de la industria del poder del consumidor. Les doy la bienvenida a esta conferencia de prensa que han convocado a una red de organizaciones de la sociedad civil libres de conflicto de interés, la cual tiene el título Interferencia corporativa, sus impactos en la salud pública, la salud ambiental y los derechos humanos. Esta conferencia tiene la finalidad de hacer denuncias públicas sobre las diversas estrategias que utilizan las grandes corporaciones para interferir en políticas regulatorias que buscan mitigar los daños que ocasionan sus productos y sus prácticas. La interferencia corporativa son aquellas prácticas provenientes de la industria, en su mayoría industrias transnacionales, que tienen impactos negativos en la salud pública y el medio ambiente, generando desigualdades sociales, vulnerando derechos humanos, provocando daños al medio ambiente, ocasionando desplazamientos poblacionales y atentando a la salud humana y a la vida planetaria. Ante ello, las organizaciones Salud Justa MX, Red de Acción sobre Alcohol, Raza, Greenpeace México, Agua para Todos, Agua para la Vida, Cambiémosla Ya, El Poder del Consumidor y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC, evidencian ejemplos de interferencia corporativa en distintas aristas en la toma de decisiones, así como los impactos que tiene en los derechos humanos. Además, las organizaciones aquí presentes hacen un llamado a las y los candidatos que participan en este proceso electoral a comprometerse a la protección de la población mexicana, adoptar recomendaciones internacionales para blindar la participación del sector privado en la toma de decisiones, a poner el interés público por encima de cualquier interés comercial y promover las buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas en todos los poderes de la Unión. Para dar inicio a esta conferencia de prensa, le voy a ceder la palabra a Ornella Garelli. Ella es campañista de Océanos Sin Plásticos en Greenpeace México, donde se encarga de los temas relacionados con la protección de los océanos y los ecosistemas marinos y la contaminación por plásticos. Además, Ornella da seguimiento a las negociaciones para la aprobación de un Tratado Global de Plásticos y la ratificación del Tratado Global de los Océanos de la ONU. Ornella nos platicará sobre la interferencia de la industria de los plásticos y específicamente el caso de la reforma a la Ley General de Protección de Prevención y Gestión de Residuos Plásticos. Muchas gracias, Cristian. Gracias por acompañarnos esta mañana. Como ya lo adelantaba Cristian, yo les voy a comentar sobre las interferencias de la industria de los plásticos, en especial el caso de la reforma a la LGPGIR, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. ¿No se va a proyectar acá? Ah, sí, gracias. Bueno, esperamos a que lo ponga. O bueno, les voy contando en lo que la ponen. Para situarnos en el tiempo de cuando ocurrió este caso en específico, me gustaría dar también antecedentes. Por ejemplo, desde 2018, organizaciones de la sociedad civil, incluida Greenpeace y muchas otras, empezamos a trabajar para lograr una reforma en la LGPGIR que incluyera, por ejemplo, prohibición de productos plásticos de un solo uso que pues están causando contaminación de ecosistemas. Entonces, empezamos a hacer cabildeo, en especial en el Senado, para conseguir esta reforma. Y esta reforma se dio en 2021 en el Senado, se aprobó por la Comisión de Medio Ambiente y por el Pleno del Senado el 17 y 18 de noviembre del 2021. Pero desafortunadamente fue una reforma totalmente pro industria. Y aquí es que entró a este caso de interferencia de la industria de los plásticos. Entonces, nos pedían aquí que explicáramos, ¿no? ¿Qué industria está detrás de esta interferencia? Pues incluye empresas productoras, importadoras y comercializadoras de plásticos, incluidas, por ejemplo, empresas de bienes de consumo como refresqueras. Y aquí la principal institución o ente que estuvo haciendo este cabildeo por estas empresas fue Céspedes, que es la Comisión de Estudios
del sector privado para el desarrollo sustentable. La persona que lo llevó se llama José Ramón Ardavín, y lo menciono porque su nombre nunca se me olvidará, ya que vimos tal cual así su nombre con los comentarios que hacía en el texto de la reforma que querían que los senadores pasaran. Entonces, esto ocurrió en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, en el Senado de la República, en la 65 legislatura, y principalmente identificamos este vínculo entre la industria de los plásticos y senadores de Morena y del Partido Verde, y pues teniendo al senador Raúl Bolaños Cachocue a la cabeza. ¿Por qué él? Porque él era en ese entonces el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y fueron los que se encargaron de preparar el dictamen que se aprobó y quienes tuvieron pues estas negociaciones con la industria del plástico. En esta foto que pueden ver, estas personas que aparecen son voluntarios de Greenpeace, pero están vestidos y tienen la cara del senador Raúl Bolaños. Fue una acción que hicimos fuera del Senado, en donde hay un Bolaños que tiene plástico abajo, porque decíamos que era el Bolaños de la industria del plástico, y al lado hay un Bolaños con el planeta, porque decíamos que esa era la posibilidad, ¿no?, de un Bolaños que protegiera el medio ambiente y la salud de las personas. Entonces hicimos esta acción afuera del Senado para decirle esta disyuntiva, ¿no? O sea, senador Bolaños, ¿estás con la industria o estás con el planeta? Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el resultado político de esta interferencia? Pues la industria logró la aprobación de esta minuta, como ya comentaba, en noviembre de 2021, y esto llevó, bueno, esta aprobación de la minuta nosotros la cuestionamos porque llevó a un retroceso en las prohibiciones de los estados, que ya cerca de 30 estados cuentan con una prohibición de productos plásticos de un solo uso. También esta minuta, esta reforma, incluye una definición de plásticos de un solo uso que deja fuera prácticamente todos los plásticos, por lo que realmente no prohíbe a ningunos. ¿Por qué? Porque hablaba de que un plástico de un solo uso era aquel que no se podía reciclar, no se podía compostar y no se podía valorizar. Y pues deja fuera a todos, porque todos pueden, por ejemplo, valorizarse, porque incluye valorización energética. De ahí también esta reforma pues promovía la valorización energética, es decir, la incineración de residuos para generar energía, lo cual es una falsa solución por sus impactos ambientales, y también hicieron una manipulación terrible del concepto de responsabilidad extendida, ya que el concepto de responsabilidad extendida de los productores busca hacer responsables a las empresas, y en este caso ellos lo deformaron para que fueran responsables todos, nosotros, ustedes, todas las personas, en lugar de las empresas. ¿Cuáles fueron los impactos de esta interferencia corporativa? Perdón, me voy rápido porque ya me queda muy poco tiempo. Pues la industria, no sé si ustedes sepan, la industria del plástico ha hecho mucho cabildeo para echar atrás las prohibiciones de los estados y no lo habían logrado, pero con esta reforma de la LGP-GIR sí pudieron lograr que en el Senado se echaran para atrás estas prohibiciones, que de hecho fue el punto medular en donde vimos esta interferencia, porque en la sesión de aprobación, senadores del PAN empezaron a echarle a Morena y al Partido Verde, acusándolos de haberse vendido a la industria justo por permitir violar este acuerdo que se tenía entre senadores de proteger las prohibiciones de los estados. Senadores de otras fuerzas partidistas acordaron aprobar esta reforma si se mantenía una reserva que protegía estas prohibiciones, y en el pleno pues les vieron la cara y la aprobaron junto con esta afectación a las prohibiciones. Entonces, si quieren ver esa sesión, les puedo pasar el link, está muy divertida porque se empiezan a gritar y a pelear y pues acusándose, ¿no?, de estar unos y otros vendidos con la industria del plástico. Y pues bueno, de otros impactos de esta interferencia corporativa es que pues nos privó de la posibilidad de contar con una reforma a favor del medio ambiente y de las personas. También pues implica un agravamiento de la contaminación por plásticos en nuestro país, ¿no? Continúa la afectación de ecosistemas, continúa el daño a las especies y los problemas a la salud que esto ocasiona. Por ejemplo, la imagen que tengo abajo de esta ola plástica, no se alcanza a ver, pero en el pergamino dice 1 minuto sin legislar, 1 tonelada de plásticos más en el mar, que son las estimaciones que se hacen, ¿no? Entonces, no hay reforma, más contaminación sigue llegando a los ecosistemas. Ya para cerrar,
Esta minuta afortunadamente no se aprobó en la Cámara de Diputados, entonces está todavía en la congeladora, lo cual pues nos da esperanza de poder hacer más cosas para lograr una reforma que sí sea a favor del planeta y del medio ambiente, que es lo que vamos a estar trabajando Greenpeace este año a través de la presentación de una iniciativa ciudadana con la que esperamos que ahora sí pues las y los legisladores hagan su trabajo a favor del bienestar general y del planeta. Listo, gracias. Muchas gracias, Ornella. Pues sí, justo creo que la interferencia de la industria no es exclusiva de un solo sector o de una sola corporación, sino abarca distintas aristas y aquí vamos a ver muchos ejemplos de ellos. También les recuerdo que al final de la sesión, a quienes estén en línea pueden ir haciendo sus preguntas y vamos a tener espacio para que nuestros panelistas puedan responder a sus dudas. Para seguir con este tema, vamos a darle la palabra a Arturo Sabines. Arturo Sabines cuenta con una amplia trayectoria en el campo de las políticas públicas para el control del tabaco y el alcohol y actualmente es coordinador de la estrategia de alcohol en el Poder del Consumidor y vocero de la Red de Acción sobre Alcohol en Raza. Nos platicará sobre cómo ha sido estas estrategias en torno a si tenemos o no una buena legislación en materia de alcohol en México. Muchas gracias, Cristian. Hola, muy buenos días a todas, todos. Encantado de estar en esta mesa con tan distinguidos y distinguidas especialistas. Efectivamente, quiero platicar muy rápidamente sobre ejemplos de la interferencia de la industria del alcohol en el diseño de políticas públicas en nuestro país. Hay que decirlo, el alcohol es la droga, porque es una droga legal, que más se consume en nuestro país y que más se consume en el mundo, que ocasiona en estimaciones de la Organización Mundial de la Salud cerca de 3 millones de muertes cada año y es responsable un factor de riesgo de cerca de 200 enfermedades y lesiones a nivel global, destacando sobre todo el tema también de las enfermedades no transmisibles, es uno de los principales factores de riesgo. Y en este contexto el alcohol ha venido en nuestro país creciendo, antecedentes y ejemplos del poder hegemónico que tienen en nuestra sociedad, pues existen muchos, desde que hablamos de ejemplos como Valores Bacardí o Agarra la Jarra, publicidades que fueron generando incidencia en nuestro país y que han encontrado al paso de los años un paraíso en México para poder crecer, para desarrollarse. Particularmente la industria cervecera ha crecido enorme en nuestro país. Hoy en día la mayor parte de la industria cervecera corresponde a empresas transnacionales. Y cuando nosotros revisamos, ha tenido un crecimiento exponencial impresionante. Es México el país que más exporta cerveza a nivel mundial y un dato importante es que su más cercano competidor en materia de naciones, que son Países Bajos, la distancia de las ventajas económicas entre México y Países Bajos no es un 15, 20, 40 o un 50%. México triplica esos beneficios o ganancias económicas que tiene Países Bajos en materia de cerveza. Y cuando revisamos al interior, ¿cuál es la bebida que más se consume en nuestro país de las bebidas alcohólicas? Pues justamente la cerveza. Y lo que vemos en muchas ocasiones es que hemos normalizado el consumo de bebidas alcohólicas, incluso a considerar la cerveza casi no una bebida no alcohólica, sino más bien refrescante exclusivamente, ¿no? Y normalizamos no solamente el consumo. México se ha caracterizado ya no solo por ser un país que no es como otros países de Europa del Este, por ejemplo, que tienen un consumo diario de alcohol, pero sí tenemos una práctica constante, frecuente de consumo excesivo, es decir, hay un patrón de consumo abusivo de bebidas alcohólicas, particularmente el fin de semana. Cuando decimos consumo excesivo, nos referimos en el caso de las mujeres a un consumo de 4 o más copas por ocasión, en el caso de los hombres a 5 o más copas por ocasión. Y hemos ido normalizando eso. México es un país que le encanta la fiesta y hasta jugamos con ello y decimos el jueves, el sabadrink y jugamos con ese tipo de expresiones. Y lo que vemos es que normalizamos no solo el consumo, normalizamos las consecuencias del consumo. Y un ejemplo muy claro de ello es la violencia que se genera o que se gesta a partir del consumo de bebidas alcohólicas. Y un ejemplo lamentable que ocurrió en nuestro país, pues tiene que ver justamente con algo que ocurrió el 5 de marzo del 2022, que fue un enfrentamiento entre aficiones, por decirlo de alguna manera, porque más bien provocadores de dos grupos de fútbol que tuvieron en el Estadio Corregidora de Querétaro un enfrentamiento brutal con saldos altos en materia de lesionados,
de acuerdo a las autoridades, afortunadamente no hubo ningún deceso, pero las imágenes dieron la vuelta al mundo, una condena fuerte por parte de la sociedad, por parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales, e incluso de la propia Liga de Fútbol al respecto. Una de las cosas más curiosas de esto es que en las primeras declaraciones que tiene el presidente de la Liga MX, que es Mikel Arriola, que para quien no lo sepa, pues es excomisionado de COFEPRIS en nuestro país, fue inclusive en sus primeras declaraciones que él habló de que tendría que explorarse incluso la restricción de ventas de bebidas alcohólicas en los estadios. A los 3 días de haberse suscitado este evento, en el Senado, la presidenta de la Comisión de Salud, la senadora Lilia Margarita Valdés, junto con su equipo, elaboraron una propuesta de iniciativa que tenía que ver con una propuesta para regular la venta y publicidad de alcohol en los estadios. Esta iniciativa que se presentó exactamente a los 2 días, al día siguiente que se presenta, la senadora es visitada por representantes de la industria alcoholera, por aliados de la industria alcoholera, entre ellos televisoras, por supuesto el tema de las propias agencias deportivas, por supuesto del propio estadio y de la liga, para advertirle de los riesgos que implicaba económicamente una iniciativa de este tipo. Enviaron asociaciones deportivas una carta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores pidiendo que se detuviera esto, que lo que se tenía que hacer, y es lo que siempre dice la industria alcoholera, centra la responsabilidad en el consumidor, en la persona, y no asume la trascendencia que tiene particularmente los determinantes comerciales que ejerce, y finalmente se detuvo esta iniciativa, no prosperó en su momento la iniciativa. Paradójicamente, hubo foros en materia de alcohol en el Senado, en donde la senadora compartió con sociedad civil y con académicos esta experiencia de cómo se había frenado esta iniciativa, y particularmente los voceros de la industria alcoholera fueron pesimistas al respecto de lo que podría pasar, y al tiempo el Senado es el espacio para una firma de convenio entre la empresa cervecera Heineken y el gobierno de la Ciudad de México para promover una supuesta campaña en universidades de consumo responsable, porque por supuesto la industria jamás va a hablar del no consumo, sino vamos a utilizar conceptos como consumo responsable, consumo moderado. Finalmente, como reflexión nada más, durante el periodo que lleva toda esta legislatura, hemos visto avances en otras materias de legislación en materia de salud pública. El caso, por ejemplo, del tabaco, durante el mismo periodo, tan solo para modificar la Ley General del Control del Tabaco se han presentado 13 iniciativas, y en materia de alcohol, para modificar la Ley General de Salud, solo se ha presentado una iniciativa, que es justamente la de la senadora, que no prosperó. En contraste, pues, la violencia persiste en los estadios. Importante decirlo que aunque el presidente de la Liga mencionó en esa primera declaración, cuando hacen su programa de acción, no hay una sola mención a la restricción en materia comercial de bebidas alcohólicas. Todo quedó en que no vayan las barras a los estadios contrarios y cuestiones que la mayoría de la población conocemos. Esto, en términos generales, es lo que quiero exponer. En días recientes la senadora comentó que retomará la iniciativa, volverán a darle fuerza. Lamentablemente queda muy poco tiempo para esta legislatura, esperemos que prospere al menos una discusión al respecto, pero demostrar que cuando este tipo de cosas pasan en un tema tan menor, porque no es el único aspecto que habría de regularse en materia de control de bebidas alcohólicas, como es la regulación de ventas de alcohol en los estadios, la industria se mueve a todos sus aliados e inmediatamente nada pasa. No hay una sola propuesta hoy en día en el Senado para regular bebidas alcohólicas en materia de la Ley General de Salud, en lo absoluto. Entonces, y eso es lo que vivimos con una de las sustancias que más se consumen y que más carga de enfermedad y mortalidad generan. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Pues sí, la interferencia corporativa, esas son sus consecuencias, de que no se tenga materia en regulación de productos, sino que se responsabilice a los individuos sobre el consumo de los productos que estas grandes corporaciones están produciendo. Y uno de los temas más problemáticos que se ha tocado actualmente en el territorio mexicano es el tema del agua. Y para hablarnos de cómo influyen estas industrias extractoras de un recurso natural y vital
en nuestro país, cedo la palabra a Andrea Moctezuma, quien ha trabajado para diversas instituciones públicas y educativas, así como para organizaciones no gubernamentales. Ha realizado estudios en una diversidad de temas como análisis de datos, educación, cultura y medio ambiente. Adelante, Andrea. Gracias, buenos días. Reconociendo el derecho humano al agua, la reforma constitucional de febrero de 2012 le dio al Congreso 360 días para aprobar una ley general de aguas que reemplazaría la actual ley de lógica mercantil y neoliberal. La pregunta es, ¿por qué hasta hoy en día no se ha aprobado una nueva ley que garantice este derecho indispensable? Y asociado a ello, ¿quiénes se benefician y están interesados en que la Ley General de Aguas siga sin aprobarse? En busca de respuestas, vamos a analizar algunos ejemplos de las corporaciones que en el territorio mexicano saquean y acaparan el agua bajo el cobijo de la ley actual, gracias a las concesiones otorgadas por la Conagua y que propiamente explotan y consumen el agua, cambiando drásticamente su calidad y disponibilidad. El consorcio Mittal Steel, Aceromittal y sus filiales es el mayor acaparador privado de agua de la industria en México. Este gigante siderúrgico mundial cuenta por lo menos con 236 millones y medio de metros cúbicos de agua al año, cantidad que equivale aproximadamente al 60% de la capacidad de una gran presa como la de Valle de Bravo. Recurso que contribuye a la generación de enormes ganancias. Por ejemplo, los ingresos netos de este consorcio en 2022 equivalen al salario mínimo anualizado de 5 millones de trabajadores. En el caso de la minería, destaca Grupo México, consorcio que explota 85 millones de metros cúbicos de agua al año a través de sus empresas. Esta agua cubriría las necesidades de 2 millones y medio de personas si consideramos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La empresa Kimberly-Clark de México, presidida por Claudio X González Laporte, dedicada a la fabricación de productos para la higiene y papelería y que se vale de prácticas oligopólicas para imponer sobreprecio en sus productos, tiene concesiones que suman por lo menos 30 millones de metros cúbicos de agua al año, y esto es solo una muestra de la magnitud de explotación de empresas papeleras como esta. Las grandes cadenas hoteleras también son grandes acaparadoras de agua. Aquí citamos el caso del Hotel Barcelo Maya Grand Resort, la cual cuenta con un volumen de 37 millones de metros cúbicos de agua subterránea de Quintana Roo al año. Poco se sabe de los impactos de este tipo de empresas en la contaminación del recurso acuífero. El grupo FEMSA se ha hecho de más de 200 concesiones de agua para producir bebidas azucaradas como Coca-Cola. Junto con sus subsidiarias, tiene 56 millones de metros cúbicos de agua, por lo menos, de los acuíferos al año. En muchos lugares donde tienen instaladas sus plantas, como en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se presenta un deficiente suministro de agua potable para la población, que además es acompañado por un alto consumo de bebidas industriales azucaradas. Encabezadas por la cervecería Heineken Cuauhtémoc Moctezuma, las 3 transnacionales cerveceras que tienen sus plantas instaladas en México, disponen de 234 millones de metros cúbicos de agua al año, con más de 130 concesiones. Producción que además de surtir la demanda nacional, va también para la demanda de Estados Unidos y diversos países del mundo. El acaparamiento y el mal uso del agua, por otra parte, es facilitado por la complicidad de las autoridades hídricas responsables. Para ilustrar esto, citemos el caso de la minera Peñasquito, filial de la canadiense Newmont Corporation. Dicha minera inicialmente en 2007 presentó un estudio de disponibilidad a las autoridades para justificar la extracción de agua del acuífero Cedros en la región de Mazapil, Zacatecas. No obstante, dados sus planes expansivos, 2 años después, la minera reelaboró el estudio ambiental con aval de la Conagua para triplicar el volumen de extracción del líquido vital, por lo que en la actualidad la minera Peñasquito acapara el 83.9% del agua concesionada de dicho acuífero, con una extracción de 34 millones de metros cúbicos de agua anuales. Si bien los denominados millonarios del agua se formaron al amparo del proyecto privatizador neoliberal,
La democratización del agua exige la aprobación de una nueva ley que priorice el derecho humano al agua y su empleo sustentable, así como la suspensión de nuevas concesiones a las empresas que monopolizan y hacen mal uso de este recurso. Recordemos, por citar un ejemplo, en el uso agrícola del agua, que en el año 2022 y 2023, la más grande beneficiaria de agua de Yucatán, Enerral, obtuvo nuevas concesiones sobre este recurso. ¿Qué es lo que se muestra en la gráfica? Y en suma, estos ejemplos ilustran la enorme concentración de agua a partir de concesiones en nuestro país, así como el poder de facto de estas grandes empresas en Denemetrio de cerca de 12 a 15 millones de mexicanos que no tienen garantizado su derecho humano al agua en cantidad y calidad. De ahí la importancia de apartar estos intereses para implementar una propuesta ciudadana de interés común, de ley general de aguas que garantice el derecho humano al agua y detenga su privatización y sobreexplotación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Justo cuando hablamos de corporaciones nos referimos no solamente como a tabacaleras, alcoholeras, sino también tenemos que ver a las refresqueras, hoteleras, mineras, productoras de plásticos, armas, vehículos y todo el sinfín de corporaciones. Y en esta presentación pudimos ver que tienen cómo su poder económico les permite acaparar y secuestrar un recurso que es vital para la vida de las personas. Y para seguir con el tema de las corporaciones extractoras, a Cecilia Navarro. Ella es periodista dedicada a temas relacionados a medio ambiente, defensa del territorio y derechos humanos. Colaboró con el grupo interdisciplinar de expertos del caso Ayotzinapa y es integrante de la colectiva Cambiémoslo Ya, que desde el 2019 trabajan en el impulso de la reforma al marco legal vinculado a la actividad minera en México. Muchas gracias, buenos días. Yo preparé una breve presentación, se llama Interferencia Corporativa en la lucha por cambiar la ley minera de 1992. Voy a comenzar dándoles el contexto. En marzo del año pasado, en marzo del 2023, el Ejecutivo presentó una iniciativa de ley de minería muy ambiciosa que reformaba no solo la ley de minería, sino la Ley General de Aguas, la Ley de Residuos y la LEGEPA. Esta iniciativa reunía 4 propuestas de ley hechas ya por la colectiva Cambiémosla Ya desde el 2022 y que se encontraban ya presentadas y turnadas a comisión en el Congreso, pero además lo más impresionante de esta iniciativa era que articulaba todo el tema de la minería con el agua, justamente por todo esto que acaba de comentar Andrea. Articulaba esto para poner en orden al sector, porque mucha de esa agua de la que se están apropiando las empresas mineras no la reportan, no la pagan, porque la ley de 1992 permite que tengan acceso gratuito a las aguas de laboreo. Ninguna cámara empresarial, ninguna empresa minera estaba preparada para la llegada de esta iniciativa al Congreso. Esta iniciativa realmente se proponía que el Estado recuperara el control de los recursos minerales de la nación y que se acabaran los enormes abusos y violaciones de derechos que legitimaba la ley minera de 1992. No en balde, gracias a esta ley, la minería es la primer causa de conflictos socioambientales en nuestro país. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se presenta esta iniciativa de ley? Inmediatamente los legisladores de diversas fracciones comienzan a reaccionar diciendo que no, que es necesario hacer un parlamento abierto, que esta ley no se puede aprobar de esa manera. Y bueno, por supuesto empiezan a repetir las amenazas de la Cámara de la Industria Minera y las que otras empresas suelen proferir cuando se trata de poner en control o ordenar un poco, regular sus intereses. Empiezan a decir, se van a caer las inversiones, nos vamos a ir del país, se van a perder empleos, entre otras cosas. Pasa la Semana Santa, empiezan a perder el tiempo los legisladores y pues desde la colectiva Cambiémosla Ya presionamos fuertemente para que se dictamine ya la iniciativa. Nosotros ya hemos hecho foros previamente en la Cámara de Diputados, hemos hablado con muchos legisladores, con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría de Economía, en fin, viene como toda una sinergia con pueblos y comunidades en los que estamos diciendo vamos con esta regulación, no se necesita un parlamento abierto con las industrias, ellas han regulado 30 años el sector, tienen acceso sin control a territorios,
agua, deforestan, hacen cambios de uso de suelo, no reportan cuántos minerales extrae, se acabó. No podemos continuar de esa manera. En esta primera imagen que les pongo, son 3 momentos de lo que pasa a partir de ese momento. La primera de hasta arriba es una imagen de un cabildero de la Cámara Nacional de la Industria del Acero que le da un documento para leer a la diputada Patricia Terrazas del municipio de Chinipas del PAN. La diputada Patricia se para en una sesión de la Comisión de Energía a hablar, pues hasta llora en ese momento, diciendo que se le tiene que preguntar a los alcaldes que cómo es posible, que la minería es súper importante para las regiones, en fin, hace una defensa acalorada de que las cosas se queden tal como están, y cabe decir, quisiera yo agregar aquí como dato anecdótico, que en Chinipas, que es uno de los principales municipios extractores de oro y plata del país, más de 80% de la población se encuentra en condiciones de pobreza. Luego, segundo momento, los 3 legisladores que vemos de este lado, que es Jorge Alberto Isunza, presidente de la Comisión de Economía y Competitividad del PAN, y los diputados de Morena, Jacob Polemski y Carlos Noriega, empiezan a frenar que se turne a dictaminación la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo. O sea, el PAN está en su papel de no, tenemos que hacer un parlamento abierto, esto se tiene que consultar con el sector involucrado, esta ley afecta a muchos intereses, y bueno, Jacob Polemski y Carlos Noriega, a pesar de que en Morena hay mucho apoyo a la iniciativa y la iniciativa viene del Ejecutivo, se hacen ojo de hormigo, se desaparecen y nunca firman. Ellos forman parte de la Comisión de Economía, ellos podían firmar para que se turnara a dictaminación y no lo hacen, se escapan. Y esto es muy grave porque en ese momento no lo dimensionamos, pero estos son los primeros pasos que dieron para que la iniciativa empezara a caminar mal. La tercera foto, que es la de abajo de la foto de Patricia Terrazas, es una foto en la que están todos los presidentes de los grupos parlamentarios, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, y la gente de la Camimex. En un fin de semana, justamente cuando se desaparecen Jacob Polemski y Carlos Noriega, la iniciativa de ley de minería presentada por el Ejecutivo, pues regresa a la Cámara de Diputados toda mutilada. Prácticamente le quitan toda la parte de agua, toda la parte en la que tenían que reportar, decir cómo iban a manejar los residuos, pagar los derechos de agua, todo eso se acaba. Hay un cuarto momento del que no tengo imagen, pero que se los voy a contar a continuación. Logramos, a pesar de todas estas situaciones, que la nueva ley que regresa mutilada se aprobara, porque en ese momento valoramos que traía consulta, consentimiento, plan de cierre y poscierre. Entonces, bueno, insistimos mucho desde la colectiva en que se tenía que aprobar, que no podíamos continuar trabajando con la ley minera de 1992. ¿Quiénes interfieren en esta mutilación de la ley para quitarle toda la parte del agua? Bueno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el presidente de Morena en la Cámara de Diputados, y bueno, por supuesto, pues ellos están cediendo a presiones de la industria. Después de eso pasa la iniciativa a la Cámara de Senadores, y ahí lo que pasa es que también empieza a generarse una narrativa de que lo que se aprobó es una porquería. O sea, todos los medios en ese momento empiezan a decir, no, la ley está súper edulcorada, aguada, no tiene nada que ver con la primera iniciativa que era súper buena, genial, no vale la pena. Llegamos al Senado a empezar a trabajar y todos los senadores están con esa narrativa de no, pero no vale la pena, ¿no? Que se quede ahí. Nosotros les empezamos a decir, no, a ver, le quitaron la parte de agua, pero tiene todas estas cosas importantes y es importante que esta ley salga en este momento. Entonces, bueno, empezamos como a posicionar las cosas importantes, positivas que tiene la modificación en la ley que logramos que se hiciera, y ahí lo que pasa es que empiezan a congelarla también, ya quedan, no sé, 10 días del periodo de sesiones exactamente de hace un año, y pues empiezan a dilatarla, no la turnan a comisiones, y todos nos dicen que esto lo decide el senador Ricardo Monreal. Empezamos a buscar al senador Ricardo Monreal, nos da citas, pero no nos recibe, y finalmente un día que estamos ahí esperándolo, nos permite
pasar a los integrantes de la colectiva a una reunión de comisiones. Están la Comisión de Estudios Legislativos Segundos y la Comisión de Minería discutiendo en un salón, pero en ese salón también están sentados los cabilderos de la industria minera. Cada que un legislador habla en contra de la ley, los cabilderos aplauden y nosotros paraditos atrás y calladitos, ¿no? Porque se nos estaba permitiendo observar lo que pasaba, pero nosotros no teníamos asiento en esa reunión. Por ejemplo, ahí estaba justamente, como tú mencionaste, el senador Saúl Bolaños, ¿no? Diciendo que no, que cómo, que se necesitaba ir a parlamento abierto, el senador Damián Cepeda, que cómo se le iba a tratar de esa manera a la industria minera que es tan importante para el país, el senador Mancera diciendo que no, que la ley estaba muy mal en toda la parte penal, y luego, para colmo de males, los senadores que apoyaban la aprobación de la iniciativa, pues hablaron a favor, pero se salieron a la hora de la votación para turnarla a comisiones. Entonces, bueno, salimos, hicimos una conferencia, denunciamos que le estaban boicoteando y pues empezamos a presionar a los presidentes de las comisiones para decirles, tienen que turnarla ya a comisión, quedan pocos días, es importante que pase, esto es mejor que lo que estaba en 1992, ¿no? A pesar de que no es una ley perfecta, nosotros ponderamos que había una diferencia importante por una serie de razones y bueno, hicimos como muchísimas cosas en ese momento para que se movilizara en el Senado, la gente de los pueblos y comunidades estuvo mandando mensajes, estuvimos exhibiendo a los senadores que decían que no la querían votar, por ejemplo, la entonces senadora Xóchitl Gálvez pues nos dijo, de ninguna manera va a pasar, y si pasa la voy a impugnar, porque ¿cómo va a pasar una ley que no fue consultada con todas las comunidades indígenas? Y nosotros le dijimos, oiga senadora, pero usted es la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y jamás le ha preocupado que se otorguen concesiones mineras sin hacer un proceso de consulta y consentimiento. Y bueno, no se imaginó que la íbamos a exhibir, pero entonces empezamos a decir, oigan, pues, ¿qué pasa aquí? No, o sea, esto está muy mal y están usando los argumentos de la manera más perversa. Finalmente, la ley se aprueba en el año, el 28 de abril del año pasado, en esa noche de sesión en la casona de Xicoténcal, mientras la senadora Xóchitl Gálvez estaba encadenada, impidiendo las sesiones en donde se debían de llevar a cabo. Y pues ahorita la ley está vigente, o sea, la ley se está aplicando, sin embargo, esto pues no acaba ahí, ¿no? Las corporaciones no les gusta ni siquiera que se les pongan unas cuantas regulaciones. Actualmente la ley está impugnada en la Suprema Corte de Justicia, o sea, un mes después de que fue presentada, todos los diputados del PRI, del PAN y del PRD la fueron a impugnar, alegando que el procedimiento no había sido el correcto, cuando ellos mismos desde el principio van obstruyendo el procedimiento, se niegan a dictaminarla, pierden tiempo. Y bueno, además de eso, pues hay más 500 amparos de la industria para que no se les aplique. Eso sería lo que yo les comentaría hasta este momento. Bueno, nosotros estamos preparando pues varios recursos y llamando a la Corte a que pondere los derechos y el fondo de esta ley y no la forma. Hasta aquí dejaría por ahora mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. El riesgo de tener tomadores y tomadores de decisión con conflicto de interés es que desde su trinchera pues ocupan su poder político para bloquear e interferir políticas públicas encaminadas a la protección, pues en este caso de comunidades, de derechos humanos y de recursos ambientales. Nuestra siguiente ponencia será a cargo de Alejandro Calvillo. Él es director del Poder del Consumidor, asociación civil que trabaja en la defensa de los derechos del consumidor y las consumidoras, cuyas actividades incluyen el estudio de productos, servicios y políticas públicas, la vigilancia del desempeño de las empresas, así como la denuncia de las prácticas que afectan el derecho de los y las consumidoras. Muchas gracias, Cristian. Bueno, voy a tomar un caso, pero es una historia muy larga la de la interferencia de la industria. Si ponemos la segunda lámina, Nestlé y Coca-Cola son los actores principales en esto. Nestlé, a través nada más de una de sus estrategias, fue el Fondo Nestlé para la Nutrición, que forma parte de Funsalud. Funsalud es un organismo creado por la iniciativa privada, están todos los interesados en hacer un negocio de la salud, están los hospitales, las aseguradoras, las farmacéuticas, pero también las industrias que no quieren que haya políticas que le regulen
sus productos y sus prácticas. De alguna manera, ahí está toda la industria chatarra, están las de bebidas azucaradas, está Coca-Cola ahí directamente, ¿no? Y también indirectamente de tabaco y el alcohol. El alcohol estaba al principio de Fonsalud y hay gente muy vinculada a la industria del alcohol. Por Fonsalud y en relación con Fonsalud han estado 5 exsecretarios de salud que abiertamente se han manifestado en contra de regular el tabaco, el alcohol, la comida chatarra y las bebidas azucaradas, es decir, en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para controlar estos llamados determinantes comerciales de la salud y que en este momento son la principal causa de enfermedad y muerte. Lo otro es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola tenemos a un presidente, ¿no? Expresidente que fue directivo de Coca-Cola, que durante su administración, a mí me gustaría, con Andrea, saber si fue así, pero se dice que aumentó las concesiones de agua a las embotelladoras de Coca-Cola al poner al frente de Conagua un exdirectivo de Coca-Cola. Ernesto Zedillo también ha estado en el consejo directivo y hay unas puertas giratorias permanentemente ahí. Entonces me voy al siguiente, que es el caso de el etiquetado. Es el que quisiera hablar porque ahorita hay amparos en la Suprema Corte y en 2014 se establece un etiquetado, ¿sí? No hay grupos de trabajo sobre ese etiquetado, está de 2014 a 2020, no hay actas, por lo tanto, de ese grupo de trabajo, no hay quien se responsabilice de quién diseñó ese etiquetado. Nos dijeron que fue 2 abogados, entre ellos Patricio Caso, mano derecha en ese momento de COFEPRIS de Miquel Arriola, y otro abogado encargado del jurídico de COFEPRIS y una maestra en ciencias ambientales para hacer un etiquetado nutrimental. Ese etiquetado, se obtuvimos cartas directamente de la Organización Mundial de la Salud diciéndole a COFEPRIS que no estableciera ese etiquetado porque los criterios no eran los criterios de la OMS. Nada más para decirles, una botella de 600 mililitros de Coca-Cola tendría, de acuerdo a la OMS, más de 120% del máximo tolerable de azúcar para un adulto para todo un día. Con el etiquetado que se aprobó por COFEPRIS y la Secretaría de Salud, sí, decía 60% de los requerimientos diarios de azúcar. O sea, esa era la magnitud. Y del lado derecho, vean ustedes la gráfica de cómo aumentaron las muertes por diabetes. Una de las principales causas de muertes por diabetes es el aumento de consumo de azúcar. 70% del azúcar en la dieta de los mexicanos viene de bebidas azucaradas. Y a través de un juicio en Estados Unidos encontramos y pedimos a través de un juez, y lo logramos, correos entre Coca-Cola y COFEPRIS, porque eso pedimos, porque sabíamos que ese etiquetado que tuvimos durante 6 años en México lo habían hecho con Coca-Cola. Y encontramos los correos y tenemos los correos y los presentamos a la Secretaría de la Función Pública para, entre otros, se hiciera un proceso contra Miquel Arriola, que está ahí, y contra Patricio Caso, a cual se dirigían gran parte de los correos. ¿Saben ahora dónde trabaja Patricio Caso? Es directivo de relaciones gubernamentales de Coca-Cola, ¿sí? O sea, es un caso que tenemos plenamente documentado. La Secretaría de la Función Pública no hace nada al respecto. Y vamos a la siguiente. Sí. Entonces, tenemos este etiquetado, el que está del lado izquierdo, se hizo con grupos de trabajo, participó la industria, están las actas, están las grabaciones, está todo. Y tenemos más de 150 amparos que se movieron contra este etiquetado, tenemos alrededor de 11 en la Suprema Corte de Justicia. Los 3 primeros proyectos de sentencia es defendiendo el etiquetado, hay que decirlo. Sin embargo, en la última sesión se pospone analizar el tercer proyecto de sentencia sobre un amparo de la empresa Herdes, y quien pide que se posponga es el ministro Luis María Aguilar,
que votó a favor de los amparos anteriores diciendo que era constitucional, pero ahora se va a una cuestión de procedimiento y dice que un acta no está bien redactada, ¿sí? El acta del Comité Nacional de Normalización, que no está redactada como tendría que estar redactada, ¿no? Fíjense ustedes y comparen con un etiquetado que no tuvo ni actas, ni grupo de trabajo, ni nada, y que nosotros llevamos un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a pesar de que no tenía nada de eso, a pesar de que les presentamos la evidencia de que ese etiquetado representaba un riesgo a la salud, no aceptaron nuestro amparo. Entonces tenemos el miedo ahora que en el Poder Judicial, que en la vez anterior claramente fue llevado por intereses corporativos, porque hay un ministro al que pedimos que se analizara, que ya no está en la Corte, ¿no? Que se revisara su conflicto de interés, Medina Mora, porque tenía un hermano dentro de la industria y no podía haber votado por lo mismo de acuerdo a los principios establecidos en los códigos de ética de los ministros. Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo ha intervenido la industria de los productos ultraprocesados y capturado la política pública. 5 exsecretarios de salud vinculados a FunSalud, un organismo que en todo el tema de nutrición está patrocinado por Nestlé. Mañana es la Asamblea General de Accionistas de Nestlé a nivel mundial y hay todo un grupo de accionistas que está exigiendo a Nestlé que mejore la calidad de sus productos porque la mayor parte de sus productos van contra la salud y hablan de la epidemia de obesidad y que hay una responsabilidad de Nestlé muy importante. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Otra de las estrategias que utilizan las corporaciones es poner sus directivos en puestos de toma de decisión dentro del sector gubernamental o viceversa, una vez que algún servidor público les ayude cuidando sus intereses, pues después los premian otorgándoles un puesto dentro de su corporación. La siguiente ponencia le voy a dar la palabra a Leticia López. Ella cuenta con una amplia experiencia en los procesos locales autogestivos de organizaciones campesinas y políticas públicas. Actualmente es directora ejecutiva de la ANEC, Organización Campesina Nacional, con participación en diversos movimientos nacionales e internacionales que agrupan a más de 100 organizaciones campesinas e indígenas locales, donde participan más de 50,000 pequeños y medianos productores y productoras de granos básicos. Adelante, Leticia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos oyendo todo un modus operandi, ¿no? De una historia que se repite una y otra vez acerca de cómo operan, ¿no? Cómo funcionan en diferentes niveles los mecanismos de las empresas, de las ganancias para imponer en muchos ámbitos. Bueno, pues a mí me toca hablar de un hecho que también ha estado recientemente en los medios, de un asunto que compete, como todos los que acabamos de oír, a toda la población, a la alimentación, y ha sido el glifosato. El glifosato es un producto importante, muy importante para la agroindustria porque pues es uno de sus productos o el más vendido a nivel mundial dentro de los agrotóxicos y es muy utilizado, pero además el glifosato es como el ícono de todos los productos, de todo el modelo de producción. Un modelo de producción que se basa en eliminar, desaparecer, al glifosato se le conoce como el mata todo, y está enfocado sobre todo a matar lo que se conoce en un modelo de producción industrial, a matar todas las malezas, todo lo que aparentemente compite con el cultivo, pero en realidad es todo un modelo de producción y entonces, bueno, pues se toca un elemento icónico, este modelo de producción que además está ligado al caso de los transgénicos. Entonces, bueno, esa es la importancia y pues ya desde hace muchas décadas, muchos colectivos y organizaciones campesinas hemos venido peleando porque estas formas de producción agroindustriales han causado mucho daño a nuestro país y en el mundo, y ahora es necesario transformar estos sistemas y bueno, pues
Fue reforzado esto con la declaración de la OMS en el 2015 de que era un probable cancerígeno, pero además sus daños a la salud, al medio ambiente, son muy lesivos para la biodiversidad y los ecosistemas. Y bueno, pues esta ha sido una demanda histórica que para nuestro bien, este es uno de los casos que recibimos con mucho beneplácito. En diciembre del 2020, hace 4 años, se publica un decreto que dice se va a prohibir el glifosato junto con los maíces transgénicos. Recoge una de las demandas y entonces recibimos muy bien esta publicación del decreto, pero pues como estamos viendo en todas las historias son de pugna y de poderes, y aquí vemos un hecho muy notorio acerca del poder político que adelantándome podemos decir, en el caso de la agricultura, el poder político sigue vinculado con el poder económico, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, bueno, ya desde que se publica el decreto, 3 funcionarios del gobierno quisieron intervenir, descafeinarlo totalmente, engañando al presidente. Y bueno, pues alguien se dio cuenta y se intervino para que saliera el decreto en 2020. Y desde entonces este decreto ha sido muy discutido, muy analizado, muy puesto en la mesa de los debates, hasta por todas las fuerzas que se han venido movilizando desde el Departamento de Estados Unidos, las grandes transnacionales y los funcionarios públicos que hoy representan esos intereses. Para febrero de 2023, resultado de las presiones, se modifica el decreto, pero en la parte del glifosato solo se mueve unos meses en su prohibición, pero allí se mantiene, ¿no? Donde hay cambios es acerca de los transgénicos. Bueno, pues el glifosato es la estrella de Bayer, ¿no? De Bayer, antes que tenían Monsanto, controlan el 95% de los agroquímicos, ¿no? Y además dicen que es seguro, y pues tenemos ahí a Bayer, Monsanto, Cargill, Syngenta, Corteva, DuPont. Pero imagínense una concentración en 10 empresas del 90% de toda la producción mundial de agrotóxicos. Y bueno, pues voy a tomar como ejemplo, así siguiendo lo que han hecho aquí mis compañeros, lo que pasó en los recientes días. Ya desde el 2020, Víctor Villalobos, ¿no?, el secretario de Agricultura, con una amplia historia ligada a la biotecnología, a empresas transnacionales, a organismos multilaterales vinculados a los intereses de las empresas, pues venía diciendo que, pues no, si no se podía, eso no iba a pasar. La apuesta de ellos en el caso del glifosato es que han venido diciendo, y esto es importante que se conozca en los medios, que tiene que haber un líquido sustituto. Entonces tenemos un sustituto que es un matatodo y que ahora quieren, desde la modificación de un sistema agroalimentario, que haya otro matatodo, ¿no? Otro matatodo desde agroecológico. Bueno, pues ahí aparece una contradicción, porque lo que estamos diciendo, no, se necesita otro matatodo, se necesita un cambio en las formas de producción, que lo estamos haciendo. Hay muchas experiencias, ya se han dicho en este país, ya muchas hectáreas, muchos productores, mucha experiencia ya se tiene comprobado, pero bueno, pues ahí ese es un anclaje del propio secretario. Como estamos viendo aquí, lo que vemos arriba es ya al secretario desde el 2020 declarando, en México vamos a seguir usando glifosato como herbicida en la producción, porque no tenemos un compuesto que lo supere en 3 aspectos: salud humana, protección al medio ambiente y productividad. O sea, lo que no hace el glifosato sí se lo piden al nuevo producto, ¿no? Y entonces empiezan a poner barreras, y así ha estado declarando todo el tiempo contra el mandato presidencial. Ya tenemos ahí un primer actor, ¿no? Y Víctor Villalobos con Alfonso Ramos, que además Alfonso Ramos, ahí tenemos un clarísimo conflicto de interés, dueño de una Seminis, una semillera muy importante que además pues se vende a Monsanto y mantienen vínculos. Entonces tenemos un claro conflicto de interés, pero más allá, poder político y poder económico unidos, ¿no? Bueno, pues hago un recuento rápido. Aquí vemos ya los diputados y el CNA pidiendo ampliar el periodo de transición para evitar que los cultivos se reduzcan. O sea que si no se usa el glifosato se caen en 40%. Mentira total, pero fíjense cómo empieza la campaña del medio, el manejo mediático,
Luego, pues tenemos a 2 senadores que responden a esos intereses empresarios del norte, que vienen de todos estos grupos del Consejo Nacional Agropecuario como uno de los actores centrales nacionales a través de los cuales Bayer, Monsanto, Syngenta, Corteva, todas estas empresas se disfrazan para llegar a nuestro país. Y ese es el actor, el Consejo Nacional Agropecuario. Si ustedes entran a su página, vamos a ver que ya quitaron a Bayer, a Syngenta, a Corteva, ya no los vamos a ver allí, pero son parte, son miembros de ellos. No creamos cuando dicen representamos a productores y no sé cuántos, no, son sectores de empresarios. Entonces los senadores que están muy ligados a ellos, ahí tenemos otro vínculo, ¿no? Con la parte legislativa, un punto de acuerdo para que se emplee el periodo, empieza, pero pues nosotros también desde la sociedad civil, esto es importante decirlo, también empujamos, peleamos y logramos cosas, ¿no? También estamos en ese punto. Y bueno, pues entró la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, del Consejo Coordinador Empresarial. Esto es un conglomerado, se presentan en diferentes caretas y finalmente esto, lo que puede considerar el secretario de Agricultura, que festeja junto con los de las empresas como un triunfo, dicen que publica Economía, Semarnat, conjuntamente con Semarnat, Cofepris y la SADER, ¿no? Un comunicado donde dicen, bueno, pues estamos tan preocupados por la salud que lo vamos a, pero se aplaza, porque estamos muy preocupados, ¿no? Por la autosuficiencia alimentaria, y el presidente acaba declarando, pero él dice, vamos a hacer una pausa, ¿no? No logran modificar el decreto y eso es lo que tenemos que pelear. Y por otro lado, pues en este periodo 37 juicios de amparo contra el primero y el segundo decreto. Bueno, ¿qué resultados? Hoy en día se pospone, pero las ventas de Bayer han caído. Aquí es importante que los productores y la sociedad dejemos y exijamos que no tener estos productos contaminados con tanto daño para el medio ambiente. Estamos peleando, hoy la buena noticia, hoy ya se publica la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que ha sido una larga batalla de 13 años de la sociedad civil. O sea, hay logros, sí tenemos que seguir peleando, por eso lo mencionamos, seguiremos, y esto va a afectar el medio ambiente, la alimentación sana y el derecho a la petición. Yo creo que una conclusión de lo que todos estamos oyendo de todo del funcionamiento de las empresas es cómo atentan a los derechos humanos en contra, a favor de sus intereses mercantiles. Y un hecho grave es cómo manejan y manipulan la información, porque en el caso del glifosato están argumentando que pelean la soberanía, que está en riesgo la soberanía, que está en riesgo la autosuficiencia alimentaria, y nada es más falso. El CONACYT hizo una conferencia de prensa donde demostró que ya existen alternativas, no un líquido que sustituya al otro, aunque ya hay varios en aprobación y en dado momento se tienen que utilizar, pero es el cambio de modelo, es no matar las hierbas, es dejar que la naturaleza funcione como ha venido funcionando y sí utilizando la tecnología para mejorar las condiciones productivas sostenibles, agroecológicas de los cultivos y de la alimentación. Entonces, bueno, pues estos, el llamado es sobre todo a poner atención en el manejo mediático que se está haciendo y de la manipulación de estas agroempresas, chantajeando, manipulando acerca de las necesidades productivas de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Pues sí, el conflicto de interés no es exclusivo de una persona o de una entidad, sino puede estar dentro del Ejecutivo, dentro del Legislativo o el Judicial, y pudimos ver cómo utilizan herramientas económicas y judiciales para proteger los intereses de unos cuantos que tienen como estos intereses en el glifosato. Muy bien, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Yajaira Ochoa, quien nos va a hablar sobre una de las corporaciones más agresivas que existe en términos de interferencia corporativa. Yajaira es activista por la defensa del derecho a la salud desde hace 10 años, ha participado en eventos nacionales e internacionales, compartiendo su experiencia desde la sociedad civil, impulsando campañas de comunicación. Actualmente se desempeña como coordinadora de comunicación de Salud Justa MX. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación y también por la presentación.
Les voy a platicar muy rápido, me tocó ser la última, entonces voy a tratar de no aburrirles. Salud Justa es una organización de la sociedad civil a la que yo pertenezco, que está libre de conflicto de interés, y lo que buscamos y lo que hacemos es buscar incidir significativamente en las políticas públicas del país como una organización libre de conflicto de interés para promover el ejercicio del derecho a la salud. Y bueno, uno de los proyectos que tenemos es este proyecto para hacer incidencia en control del tabaco en México. Como ya lo comentan quienes me antecedieron, voy a mencionar dos casos muy específicos de interferencia en la industria tabacalera. Sin embargo, esta lucha y este trabajo es constante porque la industria tabacalera no descansa, ¿no? Tenemos muchos casos documentados, tenemos una página que se llama contraconflictointerés.org, donde están todos estos casos, no nada más en México, sino en América Latina. Primero comienzo comentando que México es parte de un convenio internacional, el Convenio Marco para el Control del Tabaco, y en el caso de las políticas públicas para el control del tabaco, al ratificar este convenio desde 2008, México se comprometió a seguir estas directrices, y una de las directrices, en uno de los artículos del convenio marco, el gobierno se compromete o tiene la obligación más bien de defender las políticas públicas para el control del tabaco según este convenio, y en el artículo 5.3 también se menciona que el gobierno no puede reunirse con la industria tabacalera ni con los aliados, digamos, de la industria tabacalera. También decirles que los intereses de la industria tabacalera, así como de las otras industrias que se mencionaron, son incompatibles con el derecho a la salud, porque la industria tabacalera en este caso, y también las industrias que ya mencionaron, lo único que buscan es vender productos que afectan la salud. Y en el caso del control del tabaco, lo que busca la industria tabacalera es vender un producto que mata a más de la mitad de sus consumidores. Tan solo en México mueren alrededor de más de 63,000 personas al año a causa del tabaquismo, y también demostrar muchas veces este cabildeo que hace la industria no es tan sencillo, porque muchas de estas reuniones que hacen, las hacen de manera oculta y las hacen de forma privada. Entonces, bueno, pues se ha hecho una búsqueda. Aún así, aún en el caso de la industria tabacalera, la industria va y se mete al Congreso, se mete al Senado, se mete en distintos niveles de gobierno y busca incidir en las políticas públicas para el control del tabaco y detener básicamente cualquier política y cualquier intento de defender el derecho a la salud. En el 2001, después de que no había avanzado nada, digamos, en el control del tabaco en México, para reformar la Ley General para el Control del Tabaco, estábamos haciendo activismo y estábamos incidiendo, iba a haber estábamos defendiendo la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, específicamente en dos temas: ambientes libres de humo de tabaco y prohibición de publicidad, promoción y patrocinio. Uno de estos claros ejemplos de interferencia de la industria, en el 2001, justamente cuando estaba esta discusión de la reforma, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, informó durante el proceso de aprobación de la reforma, había sido presentada una reserva por el senador Juan Manuel Fósil Pérez durante una semana en la que cabilderos de Philip Morris se encontraban rondando el Senado. Esa fue una declaración que se hizo de manera pública en la mañanera, y en este caso el senador Fósil negó todo ante los medios, sin embargo aceptó. Así textual lo dijo: cuando hay una ley que afecta intereses de empresas, que afecte intereses de instituciones de gobierno, vienen a cabildear, sea de gobierno o empresas privadas, y están en su derecho total de poder hacerlo cuando se vean afectados sus intereses. La industria tabacalera no tiene el derecho de cabildear en el Senado
porque como ya les mencionaba, México es parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco, en donde se menciona claramente que el gobierno no puede reunirse con la industria tabacalera. Como les decía, los intereses de la industria tabacalera son incompatibles con el derecho a la salud. Y bueno, hay notas específicamente en este caso, y digamos que lo puse de manera introductoria, ya si ustedes quieren ahondar más, bueno, pues estamos para responder, y pueden entrar a la página de contraconflictointerés.org. Este fue un caso muy claro de justamente de lo que ocurrió durante el proceso de reformar la Ley General para el Control del Tabaco. Sin embargo, bueno, una vez que se aprobó el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco en el 2022, después de la aprobación de la reforma a la Ley General, el año pasado entró en vigor el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Y en este caso, otra manera de incidir que hizo la industria, o que está haciendo básicamente la industria tabacalera con sus aliados, es una vez que entró en vigor el reglamento, cadenas de restaurantes, cadenas de hoteles, tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia promovieron alrededor de 2,000 juicios de amparo, argumentando un presunto daño económico afectando a la libertad de comercio y violación al principio de reserva de ley. Interpusieron todos estos amparos, ya lo mencionaban, digamos, en el caso, este es el caso de la industria tabacalera, pero pues es una estrategia que se utiliza, ¿no? Las industrias para interferir, ¿no? A través de los amparos. Y bueno, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que con la entrada en vigor del reglamento, el sector restaurantero era el más afectado. Y bueno, como les comentaba, hemos hecho campañas para detener más que para detener, para denunciar esta interferencia de la industria, y en muchos de los casos, la industria ha llevado sus argumentos a los tomadores de decisión, que es una de las cosas y de las estrategias que lleva a cabo. Y bueno, entre otras acciones que hace la industria para limpiar, ¿no? Para limpiar su imagen, hace greenwashing, ¿no? A pesar de la contaminación que provocan, por ejemplo, los nuevos productos con las baterías. Por otro lado, habla de acciones ambientales, ¿no? También contamina el agua, las colillas de cigarro que dañan el medio ambiente, es un problema también en el contexto. Y por todas estas situaciones que ya les mencionaba, pedimos que a quienes lleguen al poder pongan especial atención sobre estos intereses, porque el derecho a la salud debe prevalecer por encima de cualquier interés económico. Como ya les comentaba y hago énfasis otra vez, jamás los intereses de la industria, de estas industrias, van a ser compatibles con el derecho a la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Yajaira, por la ponencia. Tenemos un espacio para abrir a preguntas de quienes están aquí presentes, nos acompañen en línea, si tenemos alguna pregunta. Por lo pronto, me hicieron llegar 2 preguntas, y la primera es de Emilio Godoy, que viene, ¿cómo se expresa la interferencia de las industrias estatales? Ahorita hablamos solamente de industrias transnacionales, pero ¿cómo se expresa esta interferencia en las industrias nacionales o locales? Y la segunda viene de Juan Mayorga. ¿Hay alguna posibilidad de legislar contra la captura corporativa? ¿Quién guste responder? ¿Alguna u otra? Adelante. No sé, yo creo que en alguna etapa anterior enfrentamos los impactos, por ejemplo, de Pemex en el sureste. Sí, desde Greenpeace se enfrentó esa situación. Y sí, obviamente hay un problema de captura también por parte de las grandes corporaciones estatales, ¿no? Lo que nosotros exigimos es la transparencia sin importar quién es el actor. Otro actor, sin duda, puede ser el crimen organizado, ¿no? Entonces, esta transparencia, yo creo que
lo respondería Cristian, que ha estado trabajando el tema de qué políticas se pueden implementar. Eso se podría responder a la segunda pregunta, pero es en todos los casos, no solamente en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, también en el Judicial. O sea, siempre esta vía hemos encontrado, digo, se ha platicado ahorita de tantos casos que son los amparos, ¿sí? Cada vez más esto lo quieren resolver en términos jurídicos y tienen a los mejores despachos de abogados del país que se están volviendo multimillonarios. En el momento que se estableció la norma 051, una persona que sabe de estos temas me dijo, este va a ser el gran negocio de los abogados especializados en amparos. El gran negocio. ¿Y quién defiende esto en la Suprema Corte? ¿Cuántos abogados tenemos nosotros? ¿Qué dinero tenemos para invertir ahí? Sí, a mí me preocupa el caso este que acaba de ocurrir con el ministro Luis María Aguilar, que dijo, a ver, espérense, ¿no? Pospongamos la discusión del amparo de Herdes en contra del etiquetado frontal, porque puede ser que no exista la norma. No, ya había votado que toda la norma está bien, ¿no? En términos, pero se meten a estos procedimientos, ¿sí? Casi administrativos, para encontrar ahí, y tienen abogados, equipos, ejércitos de abogados, y meten amparos de miles de hojas, en verdad, de miles de hojas, ¿no? Entonces, pues creo que la vigilancia tiene que ser, no importa de dónde venga, pero que tiene que dar el interés superior, ¿no? De nuestros derechos humanos. Sí, creo que en el caso del control del tabaco, el convenio marco, este convenio internacional que firmó y ratificó México, ha sido de gran ayuda en este caso para evidenciar, ¿no? Y también pone límite a la industria tabacalera en el contexto de las políticas públicas. El gobierno tiene la obligación de defender las políticas públicas para el control del tabaco y creo que es una herramienta que puede funcionar en el caso de otros temas también. Gracias. Yo lo que quería comentar además es que estos ejemplos no hay que dejar de ver el otro lado. No solamente significan y ejemplifican cómo las corporaciones y las élites obstruyen los cambios que son necesarios para pues proteger los bienes naturales, para proteger el bien común, para preservar los derechos de la gente. O sea, esta captura también refleja una asimetría profunda de quienes no forman parte de esos grupos de poder en el acceso a la toma de decisiones que les afectan, en el acceso a los mecanismos de justicia. Entonces, bueno, eso creo que también es muy importante verlo en los temas de captura corporativa. O sea, las comunidades que se ven obligadas a judicializar cuando tienen un megaproyecto o una concesión minera, pues prácticamente tienen que dejar de trabajar, gastan su dinero en ir y venir horas, ¿no? Les piden sacar copias que son carísimas, genera una enorme tensión y conflicto en los territorios. Entonces, esta captura también pues refleja una profunda asimetría que hay que revertir. Y bueno, queda pendiente la pregunta de las leyes, ¿no, Cristian? Sí, sobre esto de legislar, sobre las corporaciones, hay que tener muy en cuenta que uno de los elementos que ha permitido la expansión de estas grandes corporaciones transnacionales han sido los tratados de libre comercio. La época neoliberal se enfocó, ¿no? Tuvo especial cuidado en la expansión de los grandes capitales. Entonces, las corporaciones están muy protegidas y amparadas por los tratados, como es el caso ahorita que estamos viviendo con el panel sobre el tema del maíz transgénico, ¿no? En cuanto quieres o se sienten afectados, ahí tenemos una herramienta, un instrumento que limita o dificulta la legislación entre estas grandes corporaciones. Sin embargo, pues hay que seguir, no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí.
Solo doy una respuesta breve. En México tenemos un marco regulatorio como muy fuerte. Lo que se ha encontrado aquí en México que ha fallado es la implementación de estos marcos para regular la captura corporativa, pero debemos de aprender de las experiencias internacionales en la regulación del lobby o del cabildeo, en la declaración de conflicto de interés de cada uno de los tomadores y tomadoras de decisión, o abstenerse a votar en alguna discusión cuando tengan un posible conflicto de interés. También la rendición de cuentas y transparencia en cuanto a las asociaciones público-privadas. Estos encuentros que tiene el sector gubernamental con las industrias se deben de transparentar hacia quienes tengan un interés particular en alguna política. Creo que para no ahondar más en el tema y darle la palabra a otras personas. Buenos días, Esmeralda Lázaro del Economista. Sobre el tema que estaba abordando Leticia López, quisiera preguntar si estamos preparados para esta oleada de nearshoring que se viene en México, porque todos los gobiernos están apuntando a entregarse al nearshoring y las bondades y las tierras y la mano de obra y el agua, los recursos, pero entonces, ¿cómo nos vamos a preparar ante esto? Gracias. No sé si otra pregunta o uno por uno. Vamos pregunta por pregunta, ¿quieren que sean 2 o 3 preguntas? Pues 2 o 3. Buen día, Eder Suárez, para De Raíz. Yo tengo una pregunta muy específica, quizá. Este modelo el modelo neoliberal se centra en obtener las ganancias posibles para todas las empresas transnacionales. ¿Existen algunos estudios o análisis que demuestre que es posible que estas empresas mantengan los márgenes de ganancias que desean, proveyendo productos sanos, nutrimentales? Mencionaba el doctor el caso de Nestlé, que los accionistas están exigiendo que se den productos más sanos, ¿no? Y si entendemos que el principal interés es incrementar las ganancias, ¿es posible que esto se pueda hacer con productos de calidad en algunas empresas? Entendemos que el tabaco no, por ejemplo, ¿no? Buenos días a todos, a todas. Soy Jesús Sebastián, vocero de la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Bien, efectivamente acaban de tocar un tema importante, que somos un país capitalista, pues en ese sentido, y sabemos efectivamente que el gran capital captura, incluso gobiernos pone, quita, incluso las propias empresas, Televisa, etcétera, etcétera, ponen a sus legisladores. En principio, pues obviamente, pues los legisladores no nos representan, ¿no? Número uno, también agradezco toda la información que nos acaban de vertir. Sin embargo, y es una pregunta para todos, ¿qué estrategias debemos de tomar? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros aquí en la Ciudad de México, obviamente los amparos los vemos como algo para detener un poquito. Sin embargo, el 95% que hemos logrado revertir políticas públicas, leyes, reglamentos, ha sido en la calle. Pregunta, a veces hablan ustedes de la sociedad civil, no sé a qué se refieran, porque si estamos hablando de la sociedad civil, deberíamos más bien hablar del pueblo organizado en ese sentido, y siento que hay una separación importante entre los grupos o agrupaciones, legisladores y demás, que no hay esa sinergia, porque en un momento determinado, si algo nos afecta a alguien, hacemos esa iniciativa que cualquiera de ustedes pueden hacer y lo manejamos de manera conjunta. Sin embargo, veo que hay análisis, hay conocimiento, pero no hay esa parte en ese sentido. ¿Por qué lo digo? Porque a veces también las leyes, pues son leyes nada más y no hay forma de implementación. Rápidamente comento, ganamos un amparo en 2014 y Clara Burgada no lo ha implementado y así se sigue. Entonces, ¿para qué queremos ganar un amparo si no hay respuesta en ese sentido? ¿Sería cuánto? Bueno, en el tema agrícola, cuando hablamos de una transformación del sistema agroalimentario, sacarlo de toda esta dinámica mercantilista, sino lo que estamos hablando es que tienen que enfocarse a la alimentación de la población como un derecho humano y una función soberana fundamental del Estado acerca de la alimentación, sin olvidar particularidades en México que efectivamente hay un problema ahorita de migración y de abandono de tierras, pero aún así
la mitad del territorio, la gran mayoría del territorio, de esta mitad del territorio está todavía en manos campesinas. Entonces aquí la obligación del Estado es fortalecer toda esta estructura agraria, modernizar la estructura agraria, pero modernizarla bajo un concepto de autosuficiencia y soberanía alimentaria. Para eso sí está absolutamente preparado la Revolución Mexicana, las luchas agrarias, las organizaciones campesinas. Venimos trabajando para eso. Hay un daño que hay que revertir de la época neoliberal, pero estaríamos preparados para hacer esta transformación. Yo creo que ya llevamos décadas haciéndolo, ¿no? Sí, en este caso creo que el trabajo que ha hecho la sociedad civil por la vigilancia de las políticas públicas, en este caso en el contexto de la salud, ha sido fundamental, ¿no? Y creo que no tendría que parar, más bien no tiene que parar esta vigilancia que hacemos desde la sociedad civil y la denuncia, por supuesto, ¿no? Creo que más bien es importante hacer énfasis en la importancia de denunciar y de señalar a las personas y a los tomadores de decisión que estén siendo tocados por la industria de alguna manera, ¿no? Y en este contexto, la educación de los mismos tomadores de decisión, porque muchas veces abren la puerta a la industria, ¿no? Como ya les comentábamos, muchas de estas reuniones no son públicas, llegan definitivamente a ofrecer, en el caso de la industria tabacalera, han ofrecido viajes, han ofrecido ir a ver carreras de automóviles, y por eso es importante la denuncia de la sociedad civil y en este caso educar a los legisladores. Muchas veces no saben ni siquiera que existe un convenio marco que ratificó México. Entonces, en los demás contextos, la importancia de la defensa, de enfatizar la importancia del derecho a la salud por encima de cualquier otro interés. Sí, a mí me gustaría retomar así como en general esta situación, porque todo se cruza, ¿no? Vivimos muy fuerte en esta administración. Por un lado, sí hubo de alguna manera, una separación entre el poder político y el económico. Si pensamos en el Consejo Coordinador Empresarial, en el CNA, en general, sí hubo eso, ¿no? Ahora, no es absoluto, no es total, pero sí vimos esa separación. En la parte de salud, sí vimos que se sacó a la empresa de la Secretaría de Salud. Tenían un observatorio mexicano de enfermedades no transmisibles ahí que estaba sentada la industria, no estaba el Instituto Nacional de Salud Pública, no estaban las organizaciones civiles, nada más una, ¿no? Pero, por ejemplo, la presencia de Alfonso Romo, ¿sí? Como jefe de la oficina de la presidencia, fue brutal. O sea, el primer acto de López Obrador con una industria fue con Nestlé, con el directivo de Nestlé, anunciando la gran planta de café instantáneo en Veracruz, que implicaba, ¿no?, aumentar la producción de café robusta, de mala calidad, que se siembra a cielo abierto, ¿sí?, golpeando totalmente a los productores, principalmente comunidades indígenas, que siembran café de sombra, de alta calidad, ¿sí?, y revirtiendo esto, y sabiendo que por lo menos había contratos previos de Alfonso Romo de dar la plántula de café robusta a Nestlé. Existen esa información, ¿no? El hecho de que entre su equipo estuviera, cuando se presenta, son algunas anécdotas, pero para que vean la dimensión. Cuando se crea el grupo de trabajo para discutir la norma 051 etiquetado, se hace un acto protocolario, ¿no? Y están subsecretarios, anuncian, ahí estamos todos los que vamos a formar parte del grupo, está toda la industria ahí sentada, ¿no? Y están representantes de la oficina de la presidencia, ¿no? Y entonces todos los subsecretarios, el de salud, el de economía, además, dicen tenemos que hacer un etiquetado, la epidemia de obesidad en el país, de diabetes, los consumidores necesitan información, ¿no? Estamos resueltos. Y de repente
pide la palabra el representante de la oficina de la presidencia y como un balde de agua fría dice, bueno, hay que considerar los efectos económicos y no, así como todo el discurso de la industria. Cuando yo salgo de ahí, tomo una foto del representante de uno de estos, ¿no? Estaba ahí, yo me quedé platicando con alguien y vi Juan Manuel Madero, tomé la foto, salgo y afuera, googleo. Ese señor estaba como directivo de Bepensa, de la mayor embotelladora de Coca-Cola en toda la península de Yucatán y la República Dominicana. Sí, aparecía en ese momento como directivo, ¿no? Y estaba yendo a un evento con un profundo conflicto de interés. Y bueno, son anécdotas, o esto de que Patricio Caso estuviera en Cofepris, que haya sido y apareciera como el diseñador de ese etiquetado que estuvo 6 años, ¿no? O sea, en Europa, ¿sí? El Observatorio Corporativo de Corporaciones de Europa estimó que la industria de alimentos y bebidas gastó 1.000 millones de euros para evitar un etiquetado de advertencia. ¿Cuánto estaría interesado en México? Dispuesto a ponerle, no digo que hubo corrupción, pero por lo menos el señor ya es directivo de Coca-Cola, ¿no? Entonces es tremendo todo esto y vemos que hay legisladores, en el caso de salud que trabajamos nosotros, que repiten y repiten y repiten en la Comisión de Salud para bloquear todas las políticas, ¿sí? Y que en algún momento recibieron viajes, por lo menos es lo que sabemos, pagados viajes por industrias que tienen esos intereses. Entonces hay propuestas legislativas que estamos ahí trabajando. Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Yo soy Patricia Carrasco y trabajo en el periódico La Prensa. Me llamó la atención un poco el tema que expuso Leti López sobre el glifosato, que quedó bueno en veremos, ¿verdad? Porque se supone que no hay todavía un producto que sustituya este herbicida, ¿no? Entonces me gustaría saber hasta en qué va, en qué punto quedó, si a lo mejor ya me lo termine esta administración y posiblemente quede como pendiente, ¿no? Esa es una, Leti. Y también respecto al tema del conflicto de interés que se menciona, ¿no? Muchos funcionarios públicos, bueno, tienen empresas o representan algunas empresas, ¿no? Que son los que fomentan que se utilicen ciertos productos en el tema agropecuario, agrícola, etcétera. Entonces, sobre ese tema también me gustaría que me platicaras. Y finalmente a Yajaira Ochoa, sobre la cuestión de los vapeadores, ¿no? Bueno, antes se supone que la empresa Philip Morris le apostaba para que la gente fumara más. Ahora están apostando para que la gente utilice aparatos electrónicos o los vapeadores, etcétera, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión respecto a la iniciativa que presentó el presidente respecto a la prohibición de los vapeadores. Gracias. Bueno, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que están concentrando la propaganda en un líquido sustituto del glifosato. Y el decreto dice alternativas al glifosato. Y las alternativas son muchas, no es nada más un líquido, no caigamos en esa parte digo, es a lo que nos quieren llevar, es que no hay un líquido, esa es la primera mentira. La segunda es que si no tenemos un sustituto se va a caer la producción. Entonces, el propio Consejo Nacional Agropecuario dice que los productores del norte, los que presumen como los que alimentan a este país, cosa que no es cierta, es otra realidad, se produce entre todos, ellos mismos dicen que no se usa tanto glifosato en el norte. Entonces, no es la sustitución de un líquido lo que va a determinar esto, y es lo que están utilizando para decir se pospone. Ahora, alternativas ya las presentó CONACYT, ya están, ¿no? Debe de ser un concepto diferente porque no queremos matar a todos. También eso no se trata de matar, no un sustituto literal de ese líquido como el glifosato, sino alternativas de sustitución, y esas ya las presento CONACYT, tanto en prácticas agronómicas, digo, en el caso ANEC lo estamos haciendo, alternativas productivas, y en el caso de
de líquidos ya está en prueba, ¿no? Pero pues ha sido saboteado, retrasado, porque ese es el argumento que les va a servir. Quiero un sustituto del glifosato. Han caído las ventas de Bayer, y la producción, o sea, ya lo presentó el subsecretario de Agricultura, que la producción, la importación de glifosato está cayendo, porque además es un debate mundial, tiene 120,000 demandas en Estados Unidos el glifosato, 120,000 demandas. Bayer ha estado pagando a todos los demandantes, ¿no? Para callarlos, pues, para que no hagan mucho ruido, pero pues está muy debatido el uso del glifosato. Y entonces aquí el chiste sobre todo es concentrarnos en esta parte de que sí existen alternativas, digo, y el subsecretario de Agricultura ya dijo, pues ha caído las importaciones de glifosato y la producción no se ha caído y se ha mantenido. Entonces, el decreto pues se pospone, dice el presidente, en tanto haya una alternativa, y esperemos que sea cuestión de meses para que se autorice ese líquido, pero más bien la demanda es preguntarle al secretario de Agricultura por qué no, desde el 2020 no ha hecho él nada como secretario en favor de esta transición al no uso de agrotóxicos. Y por el contrario apostó a que no sucediera, ¿no? Bueno, sería todo, gracias. Bueno, sobre el tema de vapeadores, específicamente comentar que estos productos son los nuevos productos de la industria. Y en este contexto que ya mencionábamos, jamás la industria se va a preocupar por la salud de las personas, ¿no? Eso es lo que quiere la industria específicamente, es vender un producto que también hace daño. La industria tabacalera, a través de un falso discurso de riesgo reducido, ha posicionado, o más bien está posicionando este nuevo producto para atraer a nuevos consumidores. Específicamente estos productos están, mucha de la publicidad de estos productos va enfocada a niñas, niños y jóvenes, ¿no? Específicamente dicen que no hacen daño, pero la evidencia nos dice que también hacen daño, ¿no? Eso es importante resaltarlo. La industria ha tratado de posicionar este falso discurso, atrae a nuevos consumidores, y también la evidencia sobre estos productos nos dice que regularmente quien comienza a fumar o a vapear con estos nuevos productos, termina siendo fumador o fumadora dual, ¿no? Fuma tanto el electrónico como el convencional. Y también mencionar que una vez que el presidente puso este decreto para prohibir este tipo de productos, la industria aplicó la misma estrategia de amparos, interpuso amparos para esta discusión. Sin embargo, es importante resaltar que respecto a la legislación y cómo se ha manejado el tema de los nuevos productos de tabaco, México es un ejemplo para la región de América Latina. Recientemente, en la conferencia de las partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco, celebrado en febrero de este año, México posicionó en su discurso habló sobre esta prohibición, siendo ejemplo para la región, dado que sigue las directrices del Convenio Marco para el Control del Tabaco. Acá al fondo, Cristina Sánchez de Agencia F. Me gustaría que si nos pudieran dar como algo global de cuál es el llamado que hacen a las candidatas y el candidato presidencial, cuál es precisamente este llamado, y también ¿qué acciones piensan tomar? ¿Van a reunirse con las candidatas y el candidato? ¿O cómo van a hacer para empujar que realmente este llamado que ustedes hacen a que ya no haya interferencia corporativa, que las candidatas y el candidato se comprometan en caso de llegar al poder a combatir esta situación? O sea, porque muchas veces se quedan en promesas políticas. Entonces, ¿cómo hacer para que las candidatas y el candidato se comprometan a que esto no se quede solamente en un papel? Gracias. Pues bueno, es un diálogo el que estamos manteniendo, ¿no? A partir de un encuentro que tuvimos. Primero un manifiesto que publicamos que nos sorprendió, pues de que todos estábamos sufriendo lo mismo,
organizaciones que trabajan por el territorio, por el medio ambiente, por la salud, pues estábamos sufriendo lo mismo, la interferencia. No sé si fue un desplegado que publicamos en algunos periódicos y son miles de firmas de comunidades y organizaciones. A raíz de ahí acordamos hacer esta conferencia de prensa y pues seguiremos en el diálogo de cómo seguir. Se están elaborando iniciativas por diferentes lados, iniciativas para controlar esta interferencia, evitar esta interferencia. Sabemos que no es, que no va a resolver todo, pero es muy importante avanzar en este sentido. Entonces yo creo que vamos a seguir adelante de alguna manera y pues vamos a estar en el diálogo nosotros. Bueno, yo quería regresar un poco a la pregunta que había hecho el compañero, de si había evidencia al respecto de si estas industrias podrían tener algún margen de ganancia haciendo cambios o eso. Creo que lo primero que hay que decir es que son industrias voraces. Es decir, en realidad no quieren ni el más mínimo margen de pérdida, ¿no? Lo que hay son estudios de lo que costaría el no actuar el día de hoy contra estos determinantes comerciales, ¿no? En el caso del alcohol, por ejemplo, hay una estimación de una reducción de hasta el 1.5% del Producto Interno Bruto de México para el año 2050, si permitimos que estas repercusiones que el consumo de alcohol tiene no se regule, no busquemos un impacto, ¿no? Y en ese sentido, ejemplos de esta voracidad sobran, ¿no? Es decir, en la pandemia, simplemente en el confinamiento, NCD Alliance hizo una encuesta en más de 90 países de aquellas prácticas corporativas que socialmente responsables muchas industrias emprendieron, y la que más ejemplos de este tipo de prácticas tuvo fue la industria alcoholera. Y en México hay dos casos muy claros específicamente. Si ustedes se recordarán, la Secretaría de Salud dictaminó detener la producción de bienes no esenciales. Las bebidas alcohólicas son un bien no esencial. Entonces se detuvo la producción de bebidas alcohólicas. Sin embargo, una de las principales empresas productoras de cerveza dijo, bueno, las bebidas alcohólicas, de acuerdo a la Ley General de Salud, van de los 2 grados hasta los 55 grados de alcohol. Y entonces yo produzco una cerveza de 1.8% de concentración alcohólica, le pongo el nombre de Chingones, porque somos México Unido contra la pandemia, y sigo produciendo y no detengo mi actividad. Es decir, ¿por qué el resto de la industria pudo detener sus actividades? Y ella simplemente dijo, pues le encuentro un vacío y ahí puedo. Otro ejemplo fue que un senador, si no me equivoco, el senador Novelo, salió en su momento a pedir que la industria cervecera no cerrara para recibir a todos los agricultores de cebada para que pudieran no quedar en la pobreza y morir de hambre. Por esto, insisto, vuelvo al punto, utilizando la ascendencia que tienen sobre el poder político para pedir que no se detenga una industria, un sector de parte de esta industria, como producción de un bien que no es esencial, porque supuestamente afectaría, cuando la afectación de la detención de la producción de actividad industrial fue para todos. Entonces, ese es el claro ejemplo de que no les interesa hacer las regulaciones al respecto. Ya decía Jaira ahorita el ejemplo de cómo la industria tabacalera se transforma y evoluciona para nuevos productos, porque lo que interesa es que no haya el más mínimo margen de pérdida, ¿no? Entonces, más allá de que podamos demostrar que a lo mejor si te tomaran ciertas medidas no habría un impacto económico para ellos, lo que hay es el impacto económico para la salud y para el bienestar de la población, de permitir que éstas siguieran avanzando en esa voracidad industrial. Gracias. Yo nada más quería agregar, en este mismo sentido, pues la industria minera también pudo seguir operando durante la pandemia, a pesar de que no reporta cuántos minerales extrae, le devuelven impuestos, en fin, no le genera ningún beneficio al país, pero pudo seguir operando y los grandes millonarios de la minería, pues
acrecentaron sus fortunas en ese periodo. Lo otro que quería comentar, y que bueno, es la razón también por la que estamos aquí, por la que salió el manifiesto, es que nos interesa empezar a visibilizar esto, porque todas estas prácticas han estado normalizadas durante muchas administraciones en nuestro país. O sea, es normal la interferencia corporativa en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Judicial, en las universidades, con la ciencia. Entonces tenemos que empezar a hablar de esto, tenemos que empezar a cuestionar esas narrativas que sacan como ciertos sectores industriales cuando se les intenta simple y sencillamente regular un poco, ¿no? Cuando se intenta limitar las descargas de agua a los ríos, ¿no? Las descargas residuales, cuando se intenta acotar un poco los desastres ambientales y las violaciones de derechos de la minería, es necesario regularlos. Entonces, como no continuar repitiendo esas narrativas de nos vamos a ir, dejamos todas las inversiones, se van a perder los empleos, el país va a perder, no va a haber comida, no es verdad. Las cosas no son así. Entonces también en este momento estamos queriendo hablar desde el otro lado para que se empiece a ver que pues esta captura, este secuestro de la toma de decisiones no puede continuar de esta manera. Sí, y me gustaría agregar también que en este, ya lo comentaba Alejandro, del diálogo necesario, y también la importancia, digamos, este es un llamado también de conciencia a los candidatos, ¿no? Y en este caso al equipo de transición que vaya a ser en su momento. La pandemia nos enseñó un llamado de conciencia a proteger la salud, a proteger el medio ambiente, a proteger a nuestras nuevas generaciones. La pandemia nos enseñó que sin salud no tenemos nada. Y en este caso, pues es importante resaltar estos intereses, resaltar el derecho a la salud y también seguir, como ya lo mencionaba anteriormente, hacer denuncias. Y por otro lado, también comentar que pues desde la sociedad civil seguiremos haciendo incidencia, seguiremos denunciando, seguiremos levantando la voz cuando sigan ocurriendo estos tipos de abusos, porque lo que necesitamos también es evidenciar y desnormalizar este tipo de conductas que lo que están haciendo es matando a la población, ¿no? En los distintos ámbitos de los que se hablaban. Y por último, también comentar que justamente en el contexto de la protección al derecho a la salud, recientemente distintas organizaciones entregamos a los candidatos y a las candidatas la agenda saludable, ¿no? Que habla de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, para que pongan énfasis en estos temas, y así como estas acciones seguiremos llevando a cabo acciones y denuncias para posicionar estos temas y, como ya les mencionaba, desnormalizar a estas industrias voraces. Sina, el común que tenemos en todo este tipo de prácticas es que son grandes corporaciones, las corporaciones son grandes maquinarias, ¿sí?, de hacer dinero, son, la mayor parte de ellas cotizan en la bolsa de valores, cada 3 meses tienen que mostrar mayores ganancias que aumentan las acciones y ahí no importa nada. Entonces, los costos en todos los sentidos, todo lo que hemos escuchado es que esos costos se transmiten a la sociedad, los cargamos nosotros, los cargamos en daños ambientales, en daños a la salud, en expropiaciones de los territorios, contaminación. Entonces, es estos costos los que no queremos pagar y que quienes son nuestros representantes son representantes populares, ¿sí? Son representantes de los intereses de la mayoría, no son representantes de estas empresas. Entonces, lo que queremos es tener un ejercicio democrático, y democrático quiere decir que es el gobierno del pueblo, ¿sí? Entonces, y conflicto de interés e interferencia están reconocidos por organismos internacionales, incluso por estos organismos internacionales que se catalogan como neoliberales, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, catalogan la interferencia y el conflicto de interés como una forma de corrupción. Todo lo que hemos estado viviendo en todos estos casos es corrupción, es servidores públicos al servicio de intereses privados, y eso lo tenemos que parar. ¿Ya último? Bueno, ya nada más lo último, somos lo que comemos, eso dice el dicho, pongamos mucha atención en la alimentación y se vale, es legítimo que como
ciudadanos defendamos y hagamos exigir nuestros derechos a la salud, a la alimentación, a una vida digna. Entonces, bueno, demos esa pelea, traemos una agenda legislativa y una agenda de políticas públicas para acelerar esta transformación que requiere el sistema alimentario. Entonces vienen leyes, vienen normas, vienen reformas. Como estamos viendo, no va a ser fácil, hay que batallar contra todas estas industrias. Ahora sí es contra, porque los intereses son contrarios. La alimentación no es compatible con la mercancía, con hacer del alimento una mercancía y la ganancia, o ponemos atención a los derechos humanos. Y bueno, pues este es el llamado y que estemos atentos porque vamos a seguir impulsando leyes como una ley de producción, de abasto de bioinsumos para que los productores tengan estas nuevas formas de producción, de asistencia técnica, que es lo que estaremos proponiendo para la actual y la futura administración. Y en este caso, sí solicitarle a Víctor Villalobos, al secretario de Agricultura, que actúe en congruencia y que deje de poner obstáculos al cumplimiento del decreto glifosato, que es muy importante y trascendente. Sí, pues parte de nuestro trabajo como organizaciones de la sociedad civil es hacer visibles estas interferencias corporativas y a las personas que por parte de nuestros gobiernos están teniendo este vínculo con estas empresas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Greenpeace buscamos que si bien no tengamos, por ejemplo, ahorita la propuesta de alguna reforma legislativa o algo más para atacar este problema como nos preguntaban, pues al menos sí visibilizarlos para aumentarles el costo político. Y más ahorita que estamos en época electoral, ¿no? Es importante que como ciudadanía recordemos quién es quién en el gobierno, ¿no? ¿Quiénes son los legisladores? ¿Quiénes son estas personas que se están postulando a cargos de elección popular? Para así al menos hacerles que les cueste todo esto que han estado haciendo en los últimos años, ¿no? Entonces, podemos aumentar, pues sí, este costo político de sus acciones, ¿no? Es lo que al menos tenemos en este momento. Muchas gracias. Andrea. Gracias. Pues, bueno, nosotros estamos esperanzados de que la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas ya se vaya a aplicar. Se ha trabajado mucho con tanto las instituciones, con organizaciones y también desde abajo. Se han hecho acciones de todo tipo, sí, también en las calles, en la academia, en todos lados, y se ha hecho un gran consenso para impulsarlo, y bueno, ese es el mensaje final, que esperamos que pueda ponerse un límite, pueda resarcirse daños y hacer una mejor política. Bueno, con esto cerramos la conferencia de prensa. Les agradecemos mucho que hayan asistido a sus preguntas y si tienen como dudas o quieren mayor información, se pueden acercar directamente con nuestras y nuestros panelistas, solo recordando que ningún derecho humano está en negociación por los intereses comerciales y corporativos. Muchas gracias. Ok, y ahorita les invitamos a pasar por un refrigerio. Aquí de nuestro lado derecho podemos